caída, aunque de poco o nada sirve esta plataforma que reconoció al Congreso como transparente, contrario a las denuncias que el Consejo Nacional Anticorrupción ha entregado y que coincide más allá con el Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa, que le dio la credencial del peor en transparencia y presupuesto. Por otro lado, la cantidad exorbitante de pagos de salarios, en contraste con la baja producción legislativa, ha provocado una ineficiencia del gasto público. En el recuento de los daños, iniciaron en el 2023 con un madrugón en donde de forma tardía aprobaron el presupuesto general. En el proceso de elección de las y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se jactaron de su ingenio político al nombrar a los nuevos inquilinos de la Casa de la Justicia bajo la metodología de a vos te tocan tantos. Se fueron de vacaciones, de verano, de semana morazánica y de Navidad con gastos pagados, con bonos que pueden derrochar a su antojo sin rendir cuentas a nadie. Legislar es vivir en un mundo de felices fiestas. Y como de técnica legislativa saben lo que sabe un corrupto de honestidad, aprobaron la adhesión al CAF sin ratificarla. Nombraron una comisión permanente y eligieron de forma interina a con 9 votos al fiscal general y al fiscal adjunto, pues la única ley que conocen es la ley del más fuerte. Culminaron el año con únicamente 59 decretos aprobados versus a los 157 del 2022. Y de nuevo, estos se orientaron en su mayoría a condecoraciones y días nacionales, primando el show en un país donde los indicadores de pobreza, desempleo y corrupción son cada vez más fatales. Es por eso que al cierre de esta legislatura el CNA califica al Poder Legislativo como autoritario, ineficiente, corrupto y burdo. Autoritario por saltarse todas las normas de la ilegal elección de los fiscales interinos, por mantener un control de la agenda legislativa, monopolizar las comisiones, negar la palabra a las bancadas opositoras e impedir el acceso a las instalaciones del Congreso Nacional. Ineficiente porque desde inicios del 2023 marcó el antecedente histórico de inoperancia parlamentaria provocado por una parálisis que los lleva más de 2 meses de inactividad legislativa. Corrupto, siguiendo con la tendencia de su antecesor, este Congreso es símbolo de populismo, del clientelismo político, limitada transparencia y rendición de cuentas. Y burdo, porque con los zafarranchos, descalificaciones, las groserías y la violencia física han demostrado que no están a la altura de la investidura que les representa. Este es el Congreso que tenemos, convertido en el máximo exponente de la mediocridad, que no es más que el reflejo de la conducta generalizada de un cúmulo de funcionarios y servidores públicos que todavía no les cae el 20. Bien, parte de lo que ha presentado la abogada Gabriela Castellanos. Ahora escuchamos al abogado César Espinal, quien también es parte del Consejo Nacional Anticorrupción. Son las asignaciones de viáticos y gastos de viaje que mes a mes le son asignados sin falta a cada uno de los 256 diputados y diputadas del Congreso Nacional. Y eso nos hace hacernos una pregunta muy importante. ¿Cuánto dinero le ha costado al pueblo hondureño la crisis legislativa? Realmente, ¿cuánto nos ha costado mantener un Congreso Nacional que poco o nada ha sabido responderle al pueblo hondureño? Como podemos observar, son casi 1.500 millones de lempiras
que se asignan al Congreso Nacional de manera anual injustificadamente. ¿Y por qué digo injustificadamente? Incluso el mismo Congreso ha demostrado tener incapacidad de poder ejecutar toda esa gruesa cifra que se les asigna de manera anual. En 10 meses no pudieron ni siquiera ejecutar el 60% del presupuesto asignado, a pesar de las erogaciones mensuales y millonarias que hacen los y las diputadas. ¿Pero en qué se gasta ese casi 60% del presupuesto que sí logró ejecutar? Son más de 500 millones de lempiras para la partida de servicios personales que recoge el salario de las y los congresistas. Casi 140 millones de lempiras en solo 10 meses gastados en viáticos y gastos de viajes. 118 millones de lempiras en la partida de transferencias que incluye las famosas subvenciones o lo que se le conocía antes como el fondo departamental. Y bueno, aquí hay que plantearnos algo. Cuando alguien no asiste a trabajar o cuando un empleado no cumple con esas funciones, ¿merece realmente que se le haga esa retribución salarial por no haber cumplido con su labor? En el Congreso Nacional pasa algo muy diferente. Todos los meses se destinan entre 18 a 19 millones de lempiras mensuales, aunque no legislen, aunque no trabajen y lo más grave, aunque no nos representen. Solamente entre enero y octubre del año 2023 se destinaron 189 millones de lempiras, a pesar de que hubieron 2 parálisis legislativas durante el año 2023. Meses en que los congresistas no cumplieron con esa labor que constitucionalmente les corresponde, que es legislar, es representar los intereses del pueblo hondureño. Y bueno, ¿en qué más se gasta el dinero? A pesar de que a veces no legislan, a pesar de que no cumplen con las expectativas de quienes les eligieron, todos los meses se les es asignada también una partida para pagar sus gastos de viajes y sus viáticos, tanto a nivel nacional como al exterior. Y como podemos observar, y en contrario a lo que pasó en el año 2022, estos viáticos fueron en aumento. Ahora la cifra va de 13 a 15 millones de lempiras de manera mensual y sin falta. Aunque no vengan a Tegucigalpa, aunque no se muevan de su lugar, se les asignan viáticos para los gastos propios y los de su equipo de seguridad. Y hay un mes que llama mucho la atención, y es el mes de septiembre en cuanto a los gastos de viáticos hacia el exterior. Sí, septiembre, el mes en que un grupo de camaradas del Congreso Nacional posaron en fotografías parados frente a la Plaza Roja y con el Kremlin a sus espaldas. Lo que más preocupa de esta opacidad alarmante en cuanto a rendir cuentas sobre en qué o cómo se gastan estos viajes es que no se conoce el propósito de estas giras de trabajo y mucho menos, y lo más preocupante, si realmente hay resultados concretos de cómo se gastó o qué es lo que ha beneficiado al pueblo tanto viaje. Lo que sí tenemos son promesas, son discursos y son falacias. Y a continuación me gustaría que pudiéramos escuchar una de ellas. Lo que pueden hacer ellos es documentarlo todo y se va a publicar íntegro, tal cual debe de ser, en un servidor que nosotros vamos a comprar en el mes de junio de este año para poder publicar todos los temas de subvenciones, y yo le garantizo que ahí se va a ver cuál es el segmento, el lugar hacia dónde van. 3 cosas importantes que rescatar de las palabras del señor Luis Redondo. Un servidor, publicidad íntegra y subvenciones. ¿Tenemos un servidor? No, no lo tenemos. ¿Hay publicidad íntegra en el Congreso Nacional? Tampoco la hay. ¿Pero qué tenemos? Lo que tenemos son subvenciones que de manera mensual, sin falta, les son asignadas a las y los diputados. Podemos ver el mes de marzo, justo antes de Semana Santa, más de 40 millones de lempiras asignados. 23, 27, grandes cantidades. Y aquí le viene la pregunta del millón, o mejor dicho, la pregunta de los 112 millones que fueron asignados entre enero y octubre en partida de subvenciones. Se desconoce a cuáles diputados se les ha otorgado, en qué lo han gastado, y mucho menos se conocen las supuestas liquidaciones que ellos mismos pasan argumentando hacer. Desde junio se tuvo que haber cumplido la promesa de publicarlo de las subvenciones. No existe tal servidor.
no se publica en el portal de transparencia y tampoco lo responden cuando se hacen las solicitudes de información pública basadas en ley. Entonces, toda esta opacidad acrecenta esa percepción del abuso sistemático de los recursos públicos que les son otorgados de manera mensual a quienes supuestamente nos representan en el Congreso Nacional. Esto revela el desprecio flagrante hacia la rendición de cuentas. Si a los congresistas no les interesa, no consideran que es necesario rendir cuentas, entonces, ¿por qué ir a trabajar? El desempeño del autodenominado Congreso del Pueblo durante el 2023 nos lleva a cuestionar si se trata realmente de un órgano legislativo presente o ausente en el cumplimiento de sus deberes. Lo que sí podemos mencionar es que los resultados obtenidos en el marco del mecanismo de incidencia ciudadana